Y precisamente sobre este tema nos acompañan del Estado de la Nación don Leonardo Merino y también don Ronald Alfaro, quien precisamente nos van a ampliar sobre estos y otros datos, porque no solo es el tema de empleo, como hablábamos doña Laura y yo al inicio, es tema social, es tema de democracia, es tema político, pero tal vez para iniciar, y es que nosotros días atrás recibimos una pequeña capacitación sobre este estado, estos datos, decía don Leonardo al inicio de la capacitación que no estamos afrontando ciertos problemas por el fondo, sino que los estamos rodeando. Entonces, tal vez para iniciar con el análisis de todos los datos, ¿por qué ustedes dicen eso? ¿Qué le está faltando al Estado para que no estemos llegando al fondo de las problemáticas? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días y buenos días a todos y a todas. En realidad el informe reporta análisis que tiene que ver con el año, pero hace mucho tiempo el informe trata de meter siempre una perspectiva de más mediano y largo plazo y sobre todo de pensar un poco la coyuntura que viene para ayudar a alimentar la discusión. Y lo que nosotros encontramos que no es que nada cambia en el país, hay efectivamente algunas cosas en las que hay mejores condiciones que en el pasado, entre un año y otro y que en el largo plazo también. Pero los grandes retos vistos en indicadores que tienen mucho tiempo de no moverse, indicadores sociales, algún comportamiento de la economía, que no cambian, es porque hay detrás problemas estructurales que no hemos enfrentado. Por eso la principal conclusión es que realmente no hemos logrado atacar por el fondo estos problemas, sino que de pronto tratamos de hacer algunas medidas que resuelven de manera inmediata un poquito las cosas, pero no nos metemos atrás. Hoy tenemos muchísima información en el país, no solo por el Estado de la Nación, por muchos esfuerzos que existen. Y ese diagnóstico lo que nos permite es, que es el llamado este informe, ver con otros ojos, ver con otro lente esos problemas, porque detrás hay cosas que no son fáciles de resolver. Leonardo Merino del Estado de la Nación. Nos preguntaba un camarógrafo ahora aquí antes de iniciar el programa. Entonces, ¿por qué bajó la pobreza? Vamos a ver, ¿por qué baja la pobreza? Y este informe nos dice cosas muy reveladoras. Vamos a ver, porque los datos están aquí bastante resumiditos. Tenemos que hay una inversión social récord, como la de inicios de los 80, ¿es así? Interesante. Eso nos reveló también que la pobreza había disminuido de alguna manera, en mucha razón por las transferencias que hace el Estado en los programas sociales. O sea, se reconoce eso como una gestión importante de esta administración Solís Rivera. Pero entonces, ¿por qué baja la pobreza? Y ahora hablamos de que tenemos una situación tan precaria del empleo, porque eso no se ve reflejado en el empleo, donde 1 de cada 3 costarricenses gana el salario mínimo, ¿es así? Donde 4 de cada 10 costarricenses trabaja en el sector informal, es decir, tiene una repostería, tiene venta callejera, como conocemos, y además donde, 3 de cada 10 empleos generados provienen de la casa, o sea que yo tengo un comercio ahí en la casa, sin ninguna protección social. ¿Cómo entendemos ese panorama en el empleo versus que bajó la pobreza? Bueno, primero tengo que tener la responsabilidad de decir que las noticias de la semana pasada sobre la disminución de la pobreza es algo que no hemos analizado y estudiado en este informe. Hasta el año entrante. Aunque en el año anterior también había una pequeña baja. Ya habían, sí. Pero visto en una perspectiva de largo plazo, en realidad esta baja no cambia las tendencias que tenemos en 22 años seguidos. Nosotros hemos rondado el 20% de los hogares pobres durante ya un periodo muy largo y hemos incluso bajado del 20 y hemos regresado a ese porcentaje, hemos subido también del 21 y hemos regresado a estar cerca, es decir, hay una baja significativamente que puede tener diversas razones, pero la tendencia a largo plazo en términos de pobreza por ingresos no ha cambiado significativamente en 22 años. Detrás de eso, la política social puede tener un impacto, y eso lo hemos reportado muchos años, reduce la pobreza y la desigualdad por la vía de ciertos programas sociales que llegan a la gente más vulnerable y es fundamental. Pero hay que entender que para que esa pobreza realmente, después de ese largo periodo de estar en los mismos niveles, tenga bajas significativas, es en el mercado de trabajo donde está el problema. Más del 80% de los ingresos de los hogares en este país vienen del trabajo, del empleo. Y el mercado de trabajo es precisamente donde se encuentran importantes problemas. Tasas de desempleo que solo comparables con épocas de crisis, pero cuando uno observa la diferencia con esa época, por ejemplo en los 80, es que hoy tenemos crecimiento económico y ese mismo nivel alto de desempleo.
Ahí lo que hay detrás es una situación grave del esquema, de la estructura productiva del país, que hace que los sectores que están creciendo en la economía, y que son los más productivos, que son los que crecen más que el promedio incluso de la economía misma, no son sectores intensivos en trabajo, no son sectores trabajo. que crecen, incluso creciendo 6, 7%, su producción bajan 1, 2% su empleo. Ahí está la principal explicación, son sectores no muy encadenados con la economía, no muy intensivos en trabajo. Los sectores menos productivos y donde está el mayor porcentaje, como el comercio, como la agricultura, son sectores más precarios, de menores ingresos y que no están creciendo, y eso es parte de la explicación y probablemente el reto central, que no se va a resolver solamente con programas sociales. Y es que precisamente también se habla de que los costarricenses no están cumpliendo el perfil también para a la hora de buscar empleo, están buscando tal vez empleos un poco más elevados para su capacitación y entonces no se está cumpliendo con lo que necesita el Estado. O más bien es al revés, ¿no será? Estamos más bien sobre preparados. No, aquí hay diferentes situaciones según los sectores, pero aquí la inmensa mayoría de los sectores productivos tienen la cantidad más grande es de mediano y baja nivel de calificación. Solamente en 2 sectores, atención de la salud y enseñanza, la mayoría de gente tiene alto nivel. Es decir, realmente los sectores donde hay más gente trabajando son de bajo nivel, pero por eso que pregunta usted, nosotros hicimos un análisis del perfil de la gente ocupada para ver si es que la gente se puede mover. La gente que está en el sector público, un 99% difícilmente tiene capacidad de pasarse. En ese caso, por sobrecalificación. Difícilmente va a ir a trabajar a la agricultura. Pero la gente que está en la agricultura, por ejemplo, un 88% no se va a poder pasar a los sectores más dinámicos de la economía por falta de calificación. Y ahí es donde hay más gente trabajando. ¿Eso qué significa? Que entonces las baterías, vamos a ver, viendo el modelo, hemos tenido un modelo agroexportador. Se le dijo a la gente que había que exportar piña, que había que exportar, no sé, otro tipo de, se me acaba de ir, las hortalizas pequeñitas, se me acaban de decir, bueno, pequeños vegetales, los vegetales pequeños se nos está olvidando el término, sí. Bueno, cambiamos ese modelo, es decir, ese modelo, digamos, el cuestionamiento del informe del Estado de la Nación viene a hacer objeciones a ese modelo agroexportador por el cual se ha apostado. Hay una objeción de fondo, ese es un estilo de desarrollo que ha generado crecimiento económico y ha beneficiado a algunos sectores. Las exportaciones más fuertes son de piña y de banano. Pero vean qué curioso, los sectores que más han crecido en los últimos años, los más dinámicos de la economía, entre esos en la agricultura, pero también en los sectores más tecnológicos, que hoy en día son más del 40% de las exportaciones del país, son alta tecnología, han tenido y han respondido y han sido acompañados de una política pública muy fuerte. Se crearon instituciones que les han dado impulso, promoción, desarrollo productivo, el COMEX, PROCOMEX, y lo han hecho bien. Más allá de los beneficios que haya tenido para algunos sectores que han sido muy positivos, lo cierto es que sectores muy grandes de la economía, donde todavía hay mucha gente trabajando, como la agricultura más tradicional, no han tenido ese mismo acompañamiento, no han tenido política pública. ¿Cuáles son esos sectores? La institucionalidad del que acompaña y que empuja y que impulsa a los sectores más rezagados no ha sido la misma, y reducir las brechas entre los sectores es la gran tarea. Algunos están muy bien en crecimiento, pero no son generadores de empleo. Estos que tienen empleo, por ejemplo, en el comercio, en las pequeñas, medianas empresas y en la agricultura, hay gigantescos sectores de población y muy poco apoyo público para que se relancen, sean más productivos y mejoren sus condiciones, como lo han hecho estos otros sectores. Don Ronald Alfaro, también precisamente hablando del tema de la economía, ustedes midieron también cómo valoraba la gente la economía, cuál era la percepción, y existe un malestar, pero no es tanto. Me parece que según el informe hay como un equilibrio más o menos de lo que piensa la gente de la economía, de los partidos políticos, de la democracia en general. Sí, lo que analizamos es que realmente cuando uno va a indagar sobre las razones del por qué la gente está molesta con la situación o con el rumbo del país, por qué está insatisfecha en general con las condiciones de vida, las oportunidades de empleo, sabemos que lo que más le genera insatisfacción y malestar a la gente es precisamente pensar en la situación económica, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, el informe reporta, ¿verdad?, que ha tenido algunos avances este año que analizamos, ¿verdad?, el 2015 y inicios del 2016, una especie de repunte, digamos,
del crecimiento de la economía y algunas proyecciones que van un poco más allá. Algunas reducciones pequeñas todavía y quizás no tan sostenibles en el tema del desempleo. Pero lo cierto es que la gente, y además, salarios congelados en la mayoría de los sectores, ¿verdad? O incrementos. O incumplimiento del salario mínimo. Incumplimientos del salario mínimo que siguen siendo generalizado y que además podrían tener un efecto muy importante sobre reducción de la pobreza y desigualdad, que son los factores claves. Entonces, sabiendo eso, digamos, nosotros pudimos identificar que la gente lo que más le molesta es el rumbo de la economía, ¿verdad? La falta de oportunidades de empleo, las dificultades para engancharse a esos sectores, digamos, claves y que están empujando en el Que eso era lo que crecimiento. le iba a preguntar también a Leonardo y tal vez Ronald nos ayude. Cuando ustedes se refieren a encadenamientos productivos, ¿podrían explicar con un ejemplo lo que ustedes están indicando? Hay falta de encadenamientos, es una de las conclusiones de este informe. Este empleo que se está generando no encadena. ¿Eso qué quiere decir? Tal vez para Digámoslo en explicarle a la términos gente, sencillos. hay sectores de la economía que pueden venir, invertir, usar empleo, producir, exportar, traer de afuera sus insumos, generan un efecto en el crecimiento de la producción, pero no enriquecen, no aportan, no se encadenan con otros sectores. Por ¿Cómo encadenamientos, voy a poner un ejemplo, la producción más primaria de ciertas cosas, por ejemplo, ha sido algunos de los sectores económicos más dinámicos ahora que compran mayoritariamente sus insumos afuera para, por ejemplo, la producción de chips en este país. De chips. Pero, por ejemplo, o la parte más básica de la agricultura no está muy encadenada porque no es demandante de insumos, es un sector abastecedor de otros sectores. Hay algunos sectores, estos que llamamos clave, que demandan, usan insumos del país y además le dan insumos o herramientas a otros sectores de la producción para producir más. Esos son los sectores que tienen efecto multiplicador. ¿El turismo, por ejemplo? El turismo es uno, los telecomunicaciones son uno, los transportes son unos, son sectores que Muéstrenos una cadena. ¿Dónde se da esa cadena, por ejemplo? Por ejemplo, los transportes utilizan combustible, utilizan empleo de gente, pero además lo que hacen es facilitar a otros sectores económicos, mover las mercancías, mover las personas trabajadoras. Por ejemplo, las telecomunicaciones también tienen empleo. Por ejemplo, la generación de electricidad, ese es un sector abastecedor básico, estratégico, digamos, pero lo que hace es darle insumos a otros sectores, no es realmente un sector muy encadenado. Si algo pasa en ese sector, no tiene efecto multiplicador. En cambio, cuando uno de estos sectores clave crece, empuja a que abajo tenga que haber más oferta y también facilita que haya más demanda. Eso es parte de lo que está pasando. Solo el 16% del empleo en este país está en estos sectores altamente encadenados. O sea, el 84% no lo está. ¿Y por eso será que no vemos empleo? Hay más de un 50% está en los menos encadenados. 50% Hay otros sectores relativamente más encadenados, por ejemplo, en la nueva economía, que demandan muchos insumos, pero hacen productos finales. Entonces, tienen un grado de encadenamiento, pero no es hacia atrás y hacia adelante. A mí me llama la atención porque ayer en Casa Presidencial, en Consejo de Gobierno, dieron una serie de reacciones al Estado de la Nación y mencionaban que celebran datos como menor conflictividad social, estabilidad monetaria y expansión de la inversión social. Hablamos de estabilidad monetaria, una estabilidad económica, sin embargo, estamos debiendo en cifras de empleo. Entonces, ¿cómo valora o por qué Casa Presidencial dice que tenemos una estabilidad monetaria adecuada, según el Estado de la Nación? Hay datos objetivos. Entre las condiciones positivas que uno puede encontrar en el 2015 es que efectivamente este país tuvo hubo crecimiento económico, primer punto que hay que entender. Lo que pasa es que ese crecimiento no alcanza para generar más oportunidades. Es un crecimiento moderado que está incluso por debajo del nivel de largo plazo. Pero digamos, lo hay. Y hay estabilidad monetaria y eso es relevante porque efectivamente cuando en una situación de desempleo, con una pobreza relativamente estancada, si los precios estuvieran subiendo marcadamente todos los años, probablemente el grado de impacto sobre la población es más grande. Eso no ha sido así, hemos tenido niveles de inflación bajos, incluso negativos a finales de 2015-2016. Esa estabilidad es real, es un dato económico cierto, incluso cuando nosotros decimos que hubo menor movilización social, lo cual es cierto, eso pasó en una situación que tradicionalmente hubiera sido muy conflictiva, por ejemplo, de crecimiento cero en los salarios, esa negociación que siempre es muy conflictiva, y no lo fue en parte gracias a esa estabilidad. Es decir, y efectivamente también otro dato que menciona, la inversión social pública crece. Es decir, son datos objetivos que mejoran las condiciones. El argumento nuestro es que a la par de esas condiciones,
las tendencias de fondo de largo plazo no están cambiando y el avanzar poco o lento significa comprometer el desarrollo humano y esto hay que hacerlo cambiar estas tendencias con transformaciones que son estructurales y no superficiales. Empleo, empleo y más empleo casi le están diciendo ustedes a los próximos, a los precandidatos, a los candidatos y por dónde debería de generarse ese empleo. Pero bueno, es otro de los resultados interesantes del informe del Estado de la Nación y no podemos desaprovechar, Melissa, que tenemos dos analistas aquí, Leonardo Merino y Ronald Alfaro, y es que se pregunta uno a partir de los resultados de lo que acaba de suceder en los Estados Unidos y a propósito de todas estas urgencias que se dan ya a casi un año de que se inicie toda la campaña electoral, se pregunta uno, ¿qué pasaría en Costa Rica si surgiera un candidato que dice vamos a hacer un muro en la frontera con Nicaragua? Y se ríe Leonardo. Ajá, en la frontera con Nicaragua, y estoy usando una expresión de una de nuestras periodistas, Melanie Corrales, que ayer se lo planteaba, no es mía. ¿Qué pasaría si en Costa Rica viene un precandidato que dice queremos poner un muro en Nicaragua, queremos echar a todos los nicaragüenses de este país? Así, decirlo en términos muy sencillos, bueno, haitianos, dominicanos, etcétera, sucedería y tendríamos el mismo resultado que con Donald Trump. En algún momento se habló del hombre fuerte en Costa Rica que se requería, pero bueno, sé que también hay datos interesantes en el informe del Estado de la Nación que revelan cosas diferentes. A veces uno también se pregunta en los resultados de esos focus group, de esos sondeos, porque las encuestas nos dicen absolutamente todo lo contrario a lo que resulta al final. ¿Qué datos tenemos sobre la apreciación de los costarricenses sobre la democracia y que si no sería caldo de cultivo para ese escenario político? Sí, bueno, ciertamente, vamos a ver. Ronald Alfaro, del Estado de la Nación. El escenario que presenciamos anoche, ¿verdad?, no es exclusivo, digamos, esto no sucedió en una democracia débil, joven, no, digamos, poco afianzada en la gente, ¿verdad? Los Estados Unidos tienen más de 240 años, digamos, de práctica democrática. Y lo que sucede en otras democracias europeas, la francesa, la británica, la alemana, digamos, ahí hay ciertamente una enorme insatisfacción de la gente con los resultados, digamos, de la democracia. Y hablo de la democracia, digamos, en general, pero ahí está incluido el tema de la economía, el tema de los movimientos migratorios, el tema de las relaciones entre minorías al interior, digamos, de los países. Y nosotros lo que decimos es que cuando en las democracias hay un enorme descontento, una profunda insatisfacción, como la que vivimos en el caso de Costa Rica, que es un fenómeno generalizado, ¿verdad?, que está extendido por todo lo largo y ancho del país. Ese fenómeno, cuando es explotado por algún actor político, ya sea un partido o un candidato, puede ser un arma muy poderosa en contra de la democracia. Ahí es donde está el riesgo. Pero el estudio de ustedes revela ese escenario, Ronald Alfaro, del Estado de la Nación. En el caso de Costa Rica, lo que sabemos es que, si bien es cierto, el descontento es muy extendido y repartido. 5 de cada 10, pero con el actual gobierno. Bueno, no con, digamos, con la situación en general. Sino con la situación en general. La situación del país en general. Es un poco menos con el gobierno, pero aún así... Es menor con el gobierno. Es menor con el gobierno, ciertamente. Interesante. Y no solo con este gobierno, sino con los gobiernos de en general. Sí, el gobierno en general y con las instituciones. Es mayor con la situación de la economía del país, ¿verdad? Que la gente siente la falta de oportunidades. Entonces, en el caso de Costa Rica, lo que vemos es que, si bien ese descontento y esa insatisfacción es muy extendida, lo cierto es que hay algunos rasgos de la identidad costarricense, ¿verdad?, que pueden contrarrestar los efectos negativos que ese descontento puede tener. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de los Estados Unidos anoche? Lo que sucede es que no solo había un discurso sobre la situación presente en Estados Unidos, ¿verdad?, que decía, ¿verdad?, había que volver a recuperar la América, digamos, que muchos, o los Estados Unidos de América, digamos que muchos perciben que se ha perdido. Pero lo otro que pasó, y es clave, es que había y hay un grupo social, ¿verdad?, claramente identificado, en donde esas ideas tienen mucha fuerza, ¿verdad? Y entonces movilizar a ese grupo, ¿verdad?, agitarlo y tratar de llevarlo a las urnas,
era el desafío de Donald Trump, ¿verdad? Y era la apuesta principal de Donald Trump. ¿Y qué dice la confianza de los costarricenses sobre nuestra democracia y nuestras instituciones? Lo que decimos es que Costa Rica, a pesar de que ha tenido un proceso de debilitamiento del apoyo de los ciudadanos a la democracia a lo largo del tiempo, estamos hablando desde 1978 para acá, sigue siendo el país de todo el continente americano, incluido Canadá y los Estados Unidos, en donde la gente tiene mayor respaldo por la democracia. Y lo que decimos es que los costarricenses, la gran mayoría de nosotros, ha crecido y ha vivido toda su vida en democracia. Eso hace que la gente tienda a imaginar a su comunidad política como libre y democrática, pacífica y protectora del medio ¿No quiere el ambiente. hombre fuerte que se decía? La figura del hombre fuerte en Costa Rica es bastante distinta a lo que se imaginan en otros escenarios como un hombre fuerte, ¿verdad? Que autoritario, un líder. En el caso de Costa Rica, lo que señalan los datos es que cuando la gente se piensa en un hombre fuerte, piensan que haga cumplir la ley para todos, pero eso no significa, ¿verdad?, que vaya a cerrar, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, a desaparecer a los partidos políticos o incluso a, no sé, limitar derechos derechos y libertades cívicas y políticas de la ciudadanía. Ustedes dicen en el estudio del Estado de la Nación número 22 que los costarricenses hoy tienen ideas muy arraigadas sobre el país como una comunidad política inclusiva. Entonces es parte de lo que hablamos. En ese caso, un Donald Trump no cabería en Costa Rica con esas políticas y esa mentalidad que tienen los costarricenses. Bajo las circunstancias en las que nosotros examinamos este trabajo, que fue a finales del 2015, lo que decimos es que ciertamente no hay las condiciones, no parecieran haber las condiciones para esa situación. Ahora, lo que sí es cierto es que no necesariamente estamos vacunados contra la posibilidad de que eso ocurra, ¿verdad? Porque, vean ustedes, hay un enorme descontento y está muy extendido. Pero lo que se necesita es que, primero, la mayoría de la gente comparta la idea de que las cosas no andan bien y hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Y segundo, tendría que articularse, digamos, un sector o una clase social que uno diga, estos son los descontentos y estos son los que quieren realmente dar un golpe en la mesa y cambiar el rumbo de las cosas. Ciertamente, entre las personas más descontentos todavía sabemos que siguen escogiendo opciones que no van contra la institucionalidad democrática nuestra, ¿verdad? Si todavía piensan en las elecciones como el mecanismo fundamental para resolver los problemas de la democracia y los partidos y la asamblea, a pesar de que seamos muy críticos con ellos, pero no imaginamos una democracia sin esas instituciones. Leonardo, cerrando. Bueno, aquí junto al tema del descontento hay como en el sistema político un entrabamiento visto por la gente, y la gente percibe que de pronto no se avanza en ciertas cosas, y eso tiene muchísimo que ver con el panorama que está Costa Rica, este presidencialismo que es débil por constitución, este multipartidismo fragmentado que tiene pluralidad, que es buena, pero la tiene con poca capacidad de acuerdos políticos, y una ciudadanía que no solo es descontenta, sino exigente, que demanda. En ese panorama, los acuerdos políticos de fondo duraderos son el camino para desentrabar ciertas cosas que podrían empeorar la situación. Por ejemplo, en una situación fiscal más grave aún, con una menor inversión social, este panorama que hace que todavía hoy la gente piensa que institucionalmente se pueden resolver las cosas, podría cambiar para mal. Interesante. Muchísimas gracias, Leonardo Merino. Muchísimas gracias, Ronald Alfaro. Gracias. Ambos investigadores del Estado de la Nación. Nosotros hacemos una pausa, Melissa. Y ya venimos. Recuerde que estamos también en redes sociales para que participe. Son las 7:20. Ya venimos.